doctor Julio Amaya Santiago. Él es médico egresado del pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, es médico internista de la Universidad Industrial de Santander y es uno de nuestros egresados del programa de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Amaya nos va a contar qué ha pasado con esto de la neumonía adquirida en la comunidad en relación con el tratamiento que podemos dar a estos pacientes. Doctor Amaya, tiene el micrófono. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias por la invitación. Estoy muy contento y halagado de estar acá con ustedes. Gracias al comité organizador por la invitación y gracias a todos los asistentes por estar acá escuchándonos de estos temas que vemos día a día y que posiblemente podemos mejorar. Si bien es cierto, hemos estado acostumbrados a tratamientos antibióticos prolongados, en la medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que menos es igual o incluso mejor. Y lo que vamos a ver acá es en neumonía, vamos a revisar si podemos disminuir esos días de antibióticos de los cuales estamos acostumbrados. Para el desarrollo de la charla vamos a revisar algo del tratamiento antibiótico y sus efectos adversos, cuáles son las recomendaciones en días de tratamiento antibiótico para neumonía adquirida en la comunidad y vamos a desglosar la evidencia científica disponible para tratamientos comenzando de 5 a 7 días, 3 días y finalizando con dosis única. Y al final una diapositiva de conclusión. En la medida que nos damos cuenta que los efectos adversos de los antibióticos son frecuentes y el daño colateral como la resistencia, que es un problema en salud pública, nos damos cuenta que posiblemente si en los procesos infecciosos de casi todos los sistemas, dar menos puede ser igual o incluso mejor que dar tratamientos prolongados. Y vemos para neumonía adquirida en la comunidad, de lo que nos venían enseñando de una semana de tratamiento, posiblemente dar menos días puede beneficiar a los pacientes, tienen un impacto igual a la mejoría clínica y, lo más importante, tienen menos efectos adversos y menos resistencia bacteriana. Y esto no solo se aplica a neumonía adquirida en la comunidad. Vemos cómo a lo largo de todos los sistemas, vemos que menos días pueden ser mejor. Incluso el paciente neutropénico febril que estábamos acostumbrados a dar el tratamiento antibiótico por persistencia de la neutropenia, pero nos hemos dado cuenta que si el paciente está estable, sin fiebre, aún teniendo menos de 500 neutrófilos, los antibióticos se pueden parar y los resultados son buenos. Acá les quería mostrar cómo es la resistencia antimicrobiana de neumococo en infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad. Y nos damos cuenta que en la medida que exponemos a los pacientes a los antibióticos, pues tenemos más riesgo de resistencia. Obviamente, si el antibiótico es administrado muy cercano al proceso infeccioso, pues las tasas de resistencia van a ser mucho mayores. Pero miren ustedes cómo hasta los 6 meses de exposición vemos que esa administración del antibiótico puede impactar en la resistencia. Esto es solo neumococo. Y acá a la derecha vemos para todos los procesos, todos los agentes etiológicos en neumonía adquirida en la comunidad, vemos cómo a lo largo del tiempo, incluyendo pacientes con 12 meses previos de tratamiento antibiótico, es decir, que hace un año se les administró tratamiento antibiótico, vemos cómo impactan la resistencia, es decir, que dar antibióticos y darlos de manera prolongada va a hacer que nuestras bacterias sean más resistentes, y es lo que vivimos día a día. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para Colombia en neumonía adquirida en la comunidad? Si bien es cierto, se da un tratamiento individualizado, en general recomendamos entre 5 a 7 días. Las recomendaciones norteamericanas mencionan que si el paciente está estable, resuelve la respuesta inflamatoria sistémica, está tolerando vía oral, un mínimo de 5 días es adecuado. Cuando uno revisa cuánto tiempo demoran los pacientes en mejorar en neumonía adquirida en la comunidad, vemos que usualmente demoran entre 2 y 3 días. Motivo por el cual, si la mejoría está en esos días, posiblemente dar ciclos cortos de antibióticos basado en esa mejoría, pues es prudente. Acá vemos, dentro de las variables que se revisaron, vemos que usualmente en neumonía adquirida en la comunidad, la hipotensión mejora aproximadamente a los 2 días, la taquicardia a los 2 días, la taquimia también mejora al tercer día, y vemos cómo la efervescencia de la fiebre ocurre entre los 2 y 3 días. La frecuencia, acá la saturación también dura más o menos 3 días. Es decir, que los pacientes mejoran en las primeras 72 horas, y a partir de ahí, de esa mejoría, podemos decidir, vamos a bajarle los días al tratamiento antibiótico.
Obviamente, si el paciente está más estable, pues va a mejorar más rápido. Acá está dividido en el índice de gravedad de neumonía, siendo 4 y 5 los pacientes más graves. Vemos como los pacientes que están estables y sin gravedad, el promedio de mejoría de la fiebre, taquicardia, taquipnea es de 3 días. Para los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, obviamente, por su condición clínica, los días van a ser van a ser más días en cuanto a esperar la mejoría. Pero en este grupo de pacientes, que son los que vamos a revisar y que están estables y que mejoran al tercer día, posiblemente en ellos un tratamiento corto es adecuado. Esta tabla que les quiero mostrar es para tenerla en cuenta porque los estudios que voy a compartir tienen en cuenta esta clasificación y es el índice de severidad de la neumonía para decidir también cómo es el tratamiento y también nos dice cómo es la mortalidad de los pacientes. Entonces, esto es una clasificación que incluye características del paciente, la edad, sexo, presencia de comorbilidades, los signos vitales y alteraciones de los paraclínicos. Entre más puntaje tenga, pues el paciente está más grave. Y los estudios que les voy a mostrar, usualmente los pacientes objeto fueron los que están clasificados en esta clasificación de 1 a 3, que son pacientes que pueden ser manejados ambulatoriamente o en salas generales y que la mortalidad es baja. Los 4 y 5 son pacientes que usualmente están en la unidad de cuidados intensivos y tienen una mortalidad mayor. Entonces tengan en cuenta esta escala porque es la que se utilizó en los estudios que vamos a revisar. Entonces, tenemos una partida de 7 días. Vamos a revisar si menos de 7 días puede ser mejor en neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, este ensayo clínico que fue hecho en España entre 2012 y 2013, compararon pacientes con 5 días de tratamiento antibiótico versus pacientes tratados con más días de tratamiento antibiótico. En la duración de esos pacientes del tratamiento dependía del médico. Para los pacientes de la intervención eran 5 días siempre y cuando hubiese mejoría clínica. Tener en cuenta que en esta revisión la mayoría de los pacientes se les administró fluoroquinolonas. Eso es importante porque si yo quisiera extrapolar este estudio a nosotros, pues posiblemente no lo podría hacer porque en nuestras recomendaciones las fluoroquinolonas no son la primera opción. Dentro de los pacientes que excluyeron en este grupo de pacientes están los inmunosuprimidos, pacientes con infecciones por gérmenes de difícil tratamiento, ellos incluyeron acá Pseudomonas aeruginosa y estafilococos, pacientes con enfermedades que requerían un tratamiento antibiótico prolongado, por ejemplo endocarditis, presencia de abscesos, o que el paciente antes de la asignación o de la aleatorización requiriera unidad de cuidados intensivos o que falleciera. Cuando comparamos el grupo control de la intervención, vemos que son grupos similares, es decir que no habían más graves en el paciente del grupo del tratamiento estándar comparado con el grupo de intervención que sería dar 5 días de tratamiento antibiótico. Acá está la clasificación de la escala de severidad de neumonía y vemos que en ambos grupos los pacientes estaban bien distribuidos. Cuando vemos a día 30, en los pacientes que fueron asignados a cada grupo, vemos que la mejoría clínica fue similar en ambos grupos. 5 días versus el control, que son los días indicados por los médicos, que eran más de 5 días. Y cuando se analizan solo los pacientes que recibieron tratamiento indicado, es decir, 5 días en el control y recibieron tratamiento antibiótico indicado por el médico en el grupo de control, vemos que la mejoría es igual. Es decir, que dar 5 días o dar más tiene el mismo éxito terapéutico. Acá revisamos los pacientes que estaban más estables, vemos que la mejoría es igual, y los pacientes que estuvieron más graves, era por la clasificación de la escala de neumonía que les indiqué del índice de gravedad, los que estaban más graves también, el éxito clínico fue similar en ambos grupos. La duración del tratamiento antibiótico entonces en el grupo control era 5 días, y en el grupo que el médico indicaba la duración del tratamiento fue de 10 días. Vemos que la mortalidad fue similar y las tasas de readmisión fueron también similares.
Es decir que, basado en esta observación, 5 días pues es igual o mejor que más días de tratamiento antibiótico. A partir de ese estudio se siguieron los pacientes en una cohorte y se siguieron hasta un año. Ese grupo que les acabé de mencionar, al año la mortalidad fue similar. Vemos que la sobrevida es similar y cuando se analizaron los marcadores bioquímicos de inflamación, proadrenomodulina, PCR y procalcitonía, se evidenció que la disminución de estos marcadores era igual en ambos grupos. Es decir que a largo plazo, el grupo de 5 días fue igual al grupo de más días de tratamiento antibiótico, y dentro de los marcadores de inflamación vemos que fue similar en ambos grupos. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces uno tiene un criterio clínico de mejoría, pero también lo puede complementar con un criterio de laboratorio que sería, por ejemplo, la procalcitonina, que en ambos grupos se vio que tiene la misma disminución. Acá les voy a mostrar los metaanálisis que comparan tratamientos cortos definidos como menos de 6 días y tratamientos largos definidos como más de 7 días en neumonía adquirida en la comunidad. Y lo que vemos cuando uno revisa comparando la misma clase de antibióticos o diferentes antibióticos entre menos de 6 días y más de 7 días, vemos que la mejoría clínica es la misma. Y cuando evaluamos los efectos adversos, pues van a tender a ser menores en el grupo donde los antibióticos se administraron por menos días, es decir, por menos de 6 días, y cuando evaluamos la mortalidad, tiende a ser menor en el grupo a quienes se les dio menos días de tratamiento antibiótico. Entonces, una semana, si la voy bajando 5 días, estaría bien decir que 5 días es igual o un poco mejor de 7 días. ¿Qué pasa con 3 días? Pues vamos a revisar los estudios con 3 días. Acá este ensayo clínico que se hizo en Países Bajos entre el 2002 y el 2003, aleatorizaron también pacientes para recibir un beta-lactámico intravenoso por 3 días. Luego separaron los pacientes. Unos iban a recibir amoxicilina cada 12 horas por 5 días y el otro grupo recibió placebo. Acá tengan en cuenta que todos estos estudios tienen criterios de exclusión y usualmente vamos a ver los mismos en todos los estudios, es decir que los pacientes que tengan alergia y hipersensibilidad al medicamento que se está estudiando pues van a ser excluidos, presencia de inmunosupresión, pacientes que van a fallecer muy pronto, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, antibiótico previo y presencia de gérmenes que pueden ser de más difícil tratamiento, como gram negativos, unos con pseudomonas, este fue con Klebsiella y Staphylococcus aureus. Cuando vemos ambas poblaciones, vemos que el grupo de 3 días es similar al grupo de 8 días. Entonces, acá vemos que los pacientes son similares. Acá está el índice de severidad que también es similar en ambos grupos. Vemos acá la etiología. Acá en este estudio se documentó etiología casi que las 2/3 partes de los pacientes y el aislamiento más frecuente fue Streptococcus pneumoniae. Y vemos cómo 3 días es igual o un poco mejor que 8 días. O sea, es decir que dar 3 días de tratamiento es similar, esto es un estudio de no inferioridad, a dar 8 días de tratamiento antibiótico. Acá está otra revisión que compara 3 días con 8 días. Estos son más extrapolables a nuestra población porque nosotros utilizamos beta-lactámicos como primera opción en el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad. Y acá se hizo el mismo modelo que es dar un beta-lactámico por 3 días y luego se dividieron los pacientes en pacientes que recibían amoxicilina clavulanato por 5 días y el otro grupo recibía placebo. Estos pacientes fueron hospitalizados y este estudio se hizo en Francia. La observación se hacía a los 15 días y el median era mejoría clínica. Entonces, cuando uno analizaba a los pacientes asignados a cada grupo, vemos cómo en los pacientes que recibieron los 5 días de tratamiento antibiótico, la mejoría clínica fue de 68% y miren que para el paciente que solo recibió 3 días de tratamiento antibiótico fue de 77%. Y cuando se analizaron solo los pacientes que recibieron tratamiento completo, vemos que la mejoría clínica fue de 78 y 68%. Estos son estudios de no inferioridad y lo que se quería ver era que el placebo no fuera menor que el tratamiento con beta-lactámicos. Y vemos que
acá me quedó mal, acá 78-68 fue mucho mejor, acá placebo, acá pido excusa porque acá 78 va acá. Entonces vemos cómo dar 3 días de tratamiento antibiótico fue similar a dar 8 días de tratamiento antibiótico. Acá está otra revisión donde se comparó el uso de acitromicina con un beta-lactámico que se llama amoxicilina clavulanato. 3 días de acitromicina comparada con 7 días de amoxicilina clavulanato. Esto fue realizado en Italia. Están acá los criterios de inclusión, que usualmente incluye lo que ya les mencioné, comorbilidades, inmunosuprimidos, antibiótico previo o presencia de otras infecciones que hagan que el tratamiento antibiótico sea mucho mayor, por ejemplo, un enfisema o un absceso pulmonar. Cuando uno revisa los grupos de acitromicina versus los de amoxicilina clavulanato, vemos que son similares ambos grupos, y acá vemos que solo se tuvieron en cuenta o solo se incluyeron los pacientes en esa escala que les mencioné de neumonía, en la 1 y en la 2, y están similares en ambos grupos. Cuando uno revisa en esta aporte, la etiología se documentó casi que en el 60% de la población, y vemos que en esta aporte pues fue más predominante hemófilos influenza y parainfluenza, y miren que Streptococcus pneumoniae fue muy escaso. Acá la tercera parte de los pacientes tenían agentes llamados atípicos, Mycoplasma y Clamidófila, y esto es importante para el análisis de la discusión cuando vemos el porcentaje de efectividad. Vemos que la mejoría clínica al finalizar la observación en ambos grupos es similar, de 92 y 93 para ambos grupos, y la respuesta bacteriológica definida como repetir un cultivo y ver que el cultivo que era positivo es negativo, o que el paciente mejoró pero no se le pudo hacer el cultivo y se definió que podría ser negativo, fue similar en ambos grupos. Miren que en este grupo de amoxicilina clavulanato, la tasa o la técnica de la respuesta clínica fue 93% en comparación de 92% de acitromicina. Pero miren que en este grupo de amoxicilina, dentro de los que tenían etiología, que era el 60%, la mitad correspondían a Mycoplasma y Clamidófila pneumoniae. Y vemos cómo en este grupo igual la mejoría fue de 93%. Entonces eso es importante cuando uno se enfrenta al paciente con neumonía adquirida en la comunidad y quiere hacer combinaciones también beta-lactámico con macrolide, y posiblemente el beta-lactámico va a ser efectivo. Y digamos que en este estudio mencionaban que si bien es cierto estos diagnósticos se hicieron también, sobre todo los de Mycoplasma con serología, era muy difícil saber si esa serología correspondía a una infección reciente o una infección actual. De igual manera, basados en esta tabla de etiología, vemos cómo amoxicilina clavulanato, aún en pacientes que tienen un tercio de etiología con gérmenes en los que amoxicilina clavulanato no es efectiva, sigue siendo efectiva, ¿sí? Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos, posiblemente más dolor abdominal en los pacientes que se les dio acitromicina. Y vamos a terminar la revisión de la bibliografía con tratamientos con dosis única. Cuando uno quiere un tratamiento con dosis única, pues no puede ser cualquier antibiótico. La idea es ser un antibiótico, pues, vía oral, que sea de una muy buena biodisponibilidad, que tenga una vida media prolongada y que se concentre muy bien en el tejido en el que yo voy a tener la infección. Entonces, para neumonía, la acitromicina pues, sería uno de los mejores antibióticos porque tiene una muy buena biodisponibilidad del 80%, tiene una vida media prolongada casi de 60 horas y se concentra muy bien en el tejido pulmonar. Entonces, acá en estos estudios de farmacocinética y farmacodinámica, cuando comparan la acitromicina de gránulos de liberación prolongada, que es la que está acá en puntos negros, y se compara con la acitromicina de liberación inmediata, que son acá los círculos blancos, vemos cómo al inicio del tratamiento se consiguen mejores concentraciones con la acitromicina de liberación prolongada, y vemos cómo tiene una vida media prolongada, pues se va a mantener en el tiempo. Acá uno ve que en el suero los niveles van disminuyendo y acá son 80 horas. Pero recuerden que a mí me interesa es la concentración del antibiótico en el sitio de infección. Entonces, estos antibióticos se concentran muy bien en el tejido pulmonar, casi que 100 veces más. O sea que la concentración en el pulmón va a ser mucho mayor que la que vamos a encontrar en plasma. Y cuando vemos las concentraciones acá en estas gráficas de la concentración intracelular de la acitromicina en polimorfonucleares y en mononucleares, vemos cómo la acitromicina de liberación prolongada
ya habíamos visto que al inicio genera más concentración que la presentación de liberación inmediata, y vemos cómo se mantiene en el tiempo. Es decir, que biológicamente esta acitromicina de dosis única que se mantiene en el tiempo, pues es un tratamiento atractivo para tratar neumonía, y más cuando yo quiero garantizar el 100% de adherencia. Vamos a revisar entonces los estudios que compararon acitromicina dosis única con otro antibiótico. Acá vamos a comparar acitromicina con claritromicina por 7 días. Esto es un ensayo clínico también multicéntrico, y vemos cómo los grupos de tanto de acitromicina como claritromicina en liberación inmediata son similares. Digamos que no están los más graves en el grupo de claritromicina. Como ya los hemos revisado, están los criterios de exclusión, y son aquellas condiciones que hacen que dar tratamientos cortos no sea adecuado, y estos pacientes que eran ambulatorios se hacían unas visitas a los 14 y 21 días. Acá está la etiología. Vemos el porcentaje de Streptococcus pneumoniae como uno de los más frecuentes, y pues digamos que acá está representada todo lo que uno espera tratar en los pacientes con neumonía que tienen en la comunidad: influenza, moraxella y micoplasma. Vemos cómo la cura clínica en los pacientes tratados con acitromicina es similar a los pacientes a quienes se les dio tratamiento por 7 días con claritromicina. Y vemos acá que la cura microbiológica también fue muy similar en ambos grupos. Cuando comparamos efectos adversos, fue similar en ambos grupos. Miren que fue de 25% casi en ambos grupos, y pues casi todos los efectos adversos eran gastrointestinales. Cuando uno revisa estos estudios y teniendo en cuenta que Streptococcus pneumoniae fue el más frecuente, uno sí tendrá que revisar en estos que le estoy dando acitromicina cómo es la resistencia de Streptococcus pneumoniae a la acitromicina. Entonces, en estos estudios que les voy a mostrar, voy a hacer un pequeño análisis de ese subgrupo de pacientes que finalmente fueron resistentes a acitromicina o a claritromicina, y qué les pasó. Entonces, en el grupo que les acabé de mencionar, de todos los pacientes, esta era la sensibilidad a acitromicina, casi 88%, y miren que del grupo de acitromicina habían 2 pacientes en los que el Streptococcus pneumoniae fue resistente. Uno falló y el otro sí mejoró. Del grupo de claritromicina, que fueron 4 pacientes, 2 fallaron y 2 mejoraron. Es decir que, si bien es cierto el número es muy pequeño, sí es importante tener en cuenta que, bueno, estos pacientes que recibieron acitromicina, 2 fueron resistentes, 1 mejoró y el otro falló. Entonces, es importante para cuando yo quiera decidir tratamiento con acitromicina, si en mi población el riesgo de resistencia es bastante alto. Y acá les voy a mostrar otra comparación de acitromicina dosis única con levofloxacina por 7 días. También es un estudio multicéntrico, se hizo entre 2003 y 2004. Están los mismos criterios de exclusión que ya les he mencionado previamente, y acá están los días de las visitas que se hicieron a esos pacientes porque fueron pacientes ambulatorios. Y acá están las dosis que se administraban. Tenemos acá la etiología de la neumonía que en la comunidad. Vemos Streptococcus pneumoniae. Llama la atención que en estos pacientes fue muy frecuente Staphylococcus aureus, sobre todo meticilino sensible, y vemos cómo la cura clínica en esos pacientes que completaron el tratamiento fue similar en acitromicina con respecto a levofloxacina. Y la cura microbiológica en aquellos pacientes que recibieron el tratamiento completo también fue similar. Sacando los pacientes que fueron resistentes a acitromicina, fue el 25% de todos los pacientes. Y miren que de los pacientes que recibieron acitromicina, que fueron 5, eran neumococo resistentes, de los cuales en 2 había falla, ¿sí? O sea, casi que el 2 de 5 fallaron con acitromicina. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando yo decida dar acitromicina dosis única en neumonía. Y ya para terminar, porque sé que se está acabando el tiempo, siempre cuando trata al paciente, lo más importante es el paciente, o sea, lo que el paciente me dice a mí, la mejoría clínica. Y yo con la mejoría clínica, pues yo veo que si ya dejó de hacer fiebre, no tiene taquipnea, no tiene taquicardia, está tolerando la vía oral, pues yo cumplo los criterios de mejoría clínica. Pero si yo estoy dudoso de que de pronto sí, de pronto no mejoró clínicamente, entonces
que no es lo ideal porque lo más importante es el paciente, pues echarle mano a la procalcitonina. Y la procalcitonina pues se comporta muy bien en infección respiratoria. Y vemos cómo utilizar procalcitonina disminuye los días de antibiótico casi que en 3 días. Es decir, que si yo le doy 7 días, posiblemente si hago un algoritmo basado en procalcitonina, posiblemente le voy a dar 5 días de tratamiento antibiótico. Esto es para mencionar que cuando se utiliza procalcitonina para inicio o suspender antibióticos, siempre tienen que tener en cuenta a qué paciente le voy a solicitar la procalcitonina. Porque si el paciente está en UCI y está críticamente enfermo, pues posiblemente yo tengo que iniciar el tratamiento antibiótico tempranamente basado en la sospecha clínica que yo haga. No tengo que esperar un resultado. Pero si yo inicio el tratamiento antibiótico, pues la procalcitonina me podría servir a suspenderlo si el paciente lo necesita, con un corte de 0.5 para el paciente en la medida de cuidados intensivos. Si el paciente está estable, pues yo tengo 2 opciones: pedir procalcitonina. Si es mayor a 0.25, pues puedo iniciar el tratamiento antibiótico, y si es menor, no lo inicio. Pero si es menor y yo tengo todavía la duda, pues se la puedo repetir de 6 a 24 horas o 48 horas, y voy haciendo ese seguimiento con procalcitonina para la decisión de iniciar, y si los inicio, también para la decisión de suspender. Es decir, que si la procalcitonina fue positiva, le sigo haciendo procalcitonina después del 3er día, y si ya está menos de 0.25 o disminuyó el 80% del pico inicial, pues posiblemente voy a suspender el tratamiento antibiótico. Y en neumonía lo que uno ve es que con la procalcitonina también lo que uno logra es dar 5 días de tratamiento antibiótico. Y para finalizar, tener en cuenta que obviamente todos los pacientes son diferentes, pero la mayoría de los pacientes en neumonía adquirida en la comunidad tienen una estabilidad clínica en las primeras 72 horas. Y basado en esa estabilidad clínica, yo podría decir, bueno, yo ya acá paro el tratamiento antibiótico, o máximo se lo extiendo a 5 días, pero pues con tratamiento vía oral. Muy importante los que le mencioné con la resistencia a citromicina, cuando yo decida dar tratamiento antibiótico dosis única con acitromicina, porque si yo tengo alta tasa de resistencia a citromicina, pues posiblemente no va a ser la mejor opción. En estos estudios que yo les mostré, la resistencia estuvo entre el 10 al 25%, y la tasa en general de mejoría fue igual al comparado. Sin embargo, cuando uno analiza este grupo de pacientes que tenían neumococo resistente a citromicina, la tasa de mejoría sí fue casi que de 50%. Les agradezco muchísimo y los espero al final de la sesión para las preguntas que tengan.